Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Chávez Estrada y voy a explicar sobre el tema de proceso de construcción de la ciencia. Proceso de construcción de la ciencia. El proceso de construcción de la ciencia desde un enfoque positivista inicia con la identificación de un problema, la necesidad de conocer el porqué de un fenómeno o las causas de un cambio de comportamiento. Inicia con la identificación de un problema a través de la observación a simple vista o con ayuda de instrumentos se describe el problema. Se recopilan los aspectos relativos al problema y que se han obtenido por medio de la observación, de investigaciones anteriores o de pequeños experimentos realizados. Los datos recolectados se organizan y así se obtiene información que en forma de un enunciado se formula la hipótesis. Generalmente se plantea como una suposición o pronóstico de una explicación tentativa del problema. El problema es llevado al laboratorio y se intenta solucionar hasta dar con una que se ajuste. Se le da solución al problema de forma repetida para llegar a conclusiones. Se realiza la comprobación. Se proponen pruebas para responder al problema de forma clara y precisa. Y por último, se formula una teoría o ley natural cuando se crea a partir del proceso de construcción. Definición de la ciencia. La ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas, y la formulación y verificación de hipótesis se caracteriza por la utilización de una metodología adecuada por el objeto de estudio. Estos conocimientos además son registrados y sirven de base a las generaciones futuras. Así que la ciencia se nutre a sí misma, se cuestiona, depura y acumula con el paso del tiempo. Características de la ciencia. Facilita, describe los hechos tal y como son. Trasciende los hechos. Descarta hechos, produce nuevos hechos y los explica. Analítica, intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad. Especializada, es consecuencia del enfoque analítico. Clara y precisa. La ciencia torna preciso lo que el sentido común conoce de manera confusa. Comunicable. Es expresable y pública. Empírica. La comprobación de la hipótesis implica la experiencia. Metódica. La ciencia es planeada. Los científicos saben lo que buscan y cómo encontrarlo. Sistemática. Es un sistema de ideas conectados lógicamente entre sí. General. El científico intenta exponer los universales que se esconden en el seno de los propios singulares. Legal. La ciencia busca leyes de la naturaleza o de la cultura y las aplica. Explicitiva. Los científicos procuran responder por qué ocurren los hechos y cómo ocurren. Predictiva. Trasciende los hechos de experiencia, imaginando cómo pudo haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. Abierta. No reconoce barreras que limiten el conocimiento. Y útil. La ciencia busca la verdad y la utilidad es una consecuencia de su objetividad. Definición: proceso de construcción. La construcción de la ciencia es el conjunto de conocimientos científicos que se centra en el análisis y control de los fenómenos físicos. Incluye el análisis detallado de los materiales de construcción y los sistemas de construcción. La ciencia de la construcción de un proyecto se refiere a las estrategias implementadas en el régimen general y específico de los materiales de construcción y montajes de componentes. Paradigmas en la ciencia de construcción. El método científico es donde la realidad es observable y medible. Es el paradigma de las ciencias duras como la física o la matemática. Busca conclusiones absolutas, generalizables y universales. Paradigma hermenéutico es aplicado más a las ciencias blandas, como la sociología o la psicología. La realidad es subjetiva y debe observarse de otra manera. Todas las rutas hacia el conocimiento se encuentran en uno de los dos grandes paradigmas de la ciencia,
que son el método científico y el paradigma hermenéutico. La ciencia y sus principios. La ciencia responde a dos objetivos, uno a dar soluciones y respuesta a problemas y el otro a describir fenómenos para poder controlarlos. La ciencia desde un enfoque positivista, los principios son dos, la reproducibilidad y la refutabilidad. La primera se refiere a la posibilidad de repetir un experimento en cualquier lugar y en cualquier persona. Y la segunda acepta que toda ley o teoría puede ser refutada a través de una nueva producción científica. Los dos utilizan un método para llegar a conclusiones, es analítica y cuando llega a conclusiones es comunicable y abierta. Y aquí tenemos unos ejemplos que primero se pregunta, después investiga, después la hipótesis, el experimento, los datos y por último la conclusión. Y procesos básicos del método que son observar, medir, clasificar y comunicar.